con éxito en esta clase. Gracias.
Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Vamos a dar inicio, prendan sus cámaras. Bueno, damos inicio entonces. Nos habíamos quedado con las excepciones dilatorias, ¿se recuerdan? Íbamos por la de, si no estoy mal, creo que llegamos hasta hasta la falta de cumplimiento del plazo o llegamos hasta la caducidad. No sé si ustedes me recuerdan. Falta del cumplimiento del plazo, Lick. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Muy bien. Creo que se me fue un poquito la señal, pero ya se restableció. ¿Me escuchan y me ven? Sí, licenciado. Gracias. Bueno, entonces, les estoy compartiendo mi pantalla, ¿sí? Solo me confirman si la ven. Sí se ve, licenciado. Perfecto. Bueno, entonces continuemos. Falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. Ya lo explicamos. Vamos entonces con la caducidad. Muy bien. Caducidad. Hay algo que tenemos que tomar en consideración con respecto a la caducidad que se confunde bastante con la prescripción. Estas dos figuras se confunden bastante. Se confunden las dos, caducidad y prescripción. Entonces, cuando haya que hacer una diferenciación entre estas, tenemos que tener presente que lo que caduca es la acción y lo que prescribe es el derecho. Tomen nota de eso. La diferencia entre caducidad y prescripción es que caduca la acción y prescribe el derecho. ¿Sí? Y ahora, miren, para poder entenderlo un poquito mejor, cuando estamos hablando de caducidad es el transcurso de un tiempo. Cuando estamos hablando de prescripción, también es el transcurso de un tiempo. En la ley hay mucha confusión al respecto porque hay algunas normas que regulan la caducidad como que fuera prescripción y la prescripción como que fuera caducidad. Entonces, quien nos explica esto o nos hace esta diferenciación de qué es una cosa y qué es otra es la doctrina. En los libros, entonces, van a encontrar ustedes esta diferencia. La caducidad es con respecto a la acción y la prescripción es con respecto al derecho. La caducidad es con respecto a la acción, es decir, que ahí se puede atacar el transcurso de un tiempo, pero ¿de qué tiempo? De un tiempo procesal, ¿sí? De un tiempo procesal. Y la prescripción se ataca al tiempo o el transcurso de un tiempo, pero de un derecho,
El ejemplo claro que les puedo dar con respecto a la caducidad es, por ejemplo, cuando cuando se presenta un proceso y a ese proceso no se le da continuidad, se puede interponer la caducidad. Pero esta excepción, ojo, esta no aplica en el derecho laboral. Esto solo, recuerdan que estamos explicando todas estas excepciones a manera que ustedes sepan cuáles son las excepciones dilatorias que se pueden plantear. Pero esta sí es una excepción que no aplica. ¿Por qué? Porque este proceso, el proceso laboral, nunca queda a disposición del trabajador. Es decir, nunca el trabajador queda como para que él lo procure, para que él haga gestiones necesarias para que el proceso avance. En cambio, en el proceso civil, sí. Ahí hay normas muy claras que le ponen al actor o al demandado, le ponen de una vez la condicionante de que él debe de continuar. Por ejemplo, en la contestación de la demanda en derecho civil, si el demandado no comparece a contestar, la ley establece que es el actor el que debe de solicitarle al juez que se continúe con el proceso. En cambio, en el derecho civil esto no aplica porque, como recuérdense que aquí hay principio de oficiosidad. Entonces, en teoría, el proceso nunca se para, ¿verdad? Entonces, esto es algo diferente. Entonces, para efectos de caducidad, solo me limito a decirles que esto aplica para el derecho civil, no aplica para el derecho laboral, porque va contrario al principio de oficiosidad. Y por supuesto, cuando tengan ustedes ya la oportunidad de estudiar Derecho Procesal Civil y Mercantil y lleguen a la caducidad, por favor, sí le ponen mucha atención. Esto es para su clase de Procesal Civil, porque esa figura sí es muy importante en el Derecho Procesal Civil. ¿Oyeron? Entonces, y pues de igual manera, eso está contenido y regulado también en el Procesal Civil. Pasemos a la excepción de prescripción. 9. Esta excepción, esta sí es de suma importancia en el derecho laboral, porque hay muchos derechos, como en todas las ramas del derecho, que prescriben. Laboral no es la excepción y los encontramos regulados en el artículo 260. Vean ahí en el artículo 260 de su Código de Trabajo, los tiempos de prescripción. Bueno, empiezan a partir del 258. 258, 259, 260, 61, 62, 63 y 64. 65 y 66. Como lo hablábamos en la clase, en una de las clases pasadas, de la semana pasada, si se recordarán, lo primero que tengo que ver cuando soy parte demandada es si el derecho que me están planteando, que me están solicitando, sigue vigente o ya prescribió. Si es indemnización, recuérdense que son 30 días hábiles para trabajadores del sector privado, artículo 260. Si es para trabajadores del sector público, son 3 meses, artículo 87 de la Ley de Servicio Civil. Entonces, planteo una excepción de prescripción. Se supone que lo que voy a alegar es que el tiempo ya transcurrió. Hagamos de cuenta que me están reclamando indemnización. Hago la defensa, verifico que el tiempo ya transcurrió, que ya transcurrieron los 30 días hábiles, y entonces llego ante el juez y le digo, señor juez, contesto la demanda en virtud que esto y esto y esto y esto y esto y esto, e interpongo excepción perentoria. Bueno, aquí solo estamos hablando nada más de la excepción como tal. Entonces, la excepción es para atacar precisamente que el tiempo ya transcurrieron esos 30 días, o el tiempo que yo quiera atacar. Por ejemplo, si es un derecho irrenunciable, para eso se tienen 2 años. Y entonces,
Si ya pasaron esos 2 años, pues perfectamente puedo interponer excepción de prescripción. La idea de una excepción de prescripción es atacar el tiempo. Entonces, tengo que verificar los tiempos para ver si todavía está en tiempo el trabajador y si no, puedo plantear esa excepción. ¿Sí? Siguiente excepción, cosa juzgada. Se supone que ya existió un proceso donde se emitió una sentencia o ya se llegó a un acuerdo dentro de un proceso judicial entre las partes sobre el mismo hecho que se está planteando. Por ejemplo, estamos en un juicio ordinario donde se están reclamando prestaciones e indemnización por un despido injustificado. Resulta que existe otro proceso anterior en el cual ya existe una sentencia donde se está condenando a la parte demandada o se le está absolviendo, porque puede ser, de esas pretensiones. Y resulta que plantean otro juicio por las mismas circunstancias. Entonces, yo perfectamente puedo alegar la cosa juzgada a través de la prescripción, porque eso ya está juzgado, eso ya se resolvió. Y por último tenemos la transacción. ¿En qué consiste? La transacción, para empezar, es un contrato civil, ¿sí? Está regulado en el Código Civil. ¿Y cuál es el objeto de una transacción? ¿Qué es lo que busca una transacción? La transacción lo que hace es resolver un problema que está por iniciar, que ya está iniciado o que está en un proceso judicial, ¿sí? La transacción es la idea de venir y querer arreglar las cosas antes del tiempo. Entonces, se arreglan de manera extrajudicial o judicialmente. Pero en este caso, la transacción, si yo interpongo una excepción de transacción, es porque definitivamente yo ya arreglé eso. Y por supuesto, tengo que tener un documento, porque la transacción sí tiene que constar en documento. ¿Oyeron? Eso es una transacción. Transar. Y hay una tranza o una transacción entre las partes que arregló ese problema y por supuesto ahora ya no tiene sentido que vengamos y estemos dilucidando un juicio que ya se arregló a través de una transacción, ¿sí? Bueno, eso es entonces lo que tenemos con respecto a las excepciones dilatorias. Puntos importantes al respecto de estas excepciones. En primer lugar, recuérdense que venimos en este orden, ¿sí? ¿Tienen todos ahí su hoja? Si no, pues aquí, por favor, pongan atención porque aquí tenemos todo el orden del proceso. Entonces, estábamos aquí, en la actitud de la parte demandada. Aquí. Estamos interponiendo excepciones dilatorias, ¿cuáles? Todas las que nos permite el artículo 116, pero de esas no, es muy raro que interpongan. De las 12, las que más interponen ocupan, les podría decir, un 80% o 90% la excepción dilatoria de demanda defectuosa y la de prescripción. Las demás son poco, tal vez un poquito la de falta de personalidad. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos. Bueno, entonces se recuerdan, ¿verdad? Estamos en la audiencia oral. Número 1, se verifica la presencia de las partes. Se verifica a través de, si están presentes, pues obviamente hay que tener los DPIs de cada uno de ellos. Si hay alguno que esté representando a una persona jurídica, tiene que presentar su documento que lo acredite como representante de esa entidad. Y como lo hablamos en la clase pasada, pues dependiendo a qué tipo de entidad está representando, así es la representación que debe de llevar y que esa representación tiene que estar registrada en la oficina correspondiente. ¿Se recuerdan? Entonces ya todo eso ya lo vimos, ¿verdad? Bueno, una vez verificada la presencia de las partes,
preguntamos a la parte actora si hay ampliación o modificación de la demanda. Si existe ampliación o modificación de hechos o peticiones, se suspende la audiencia. Si no, se continúa. Si es solo ampliación de pruebas, se continúa. Ahora bien, si existe ampliación de hechos o peticiones, se suspende la audiencia, sí. Pero si la contraparte, es decir, la parte demandada dice no hay problema, con esa ampliación de la demanda yo continúo y quiero adoptar una actitud procesal. Entonces no hay problema, se continúa. De lo contrario, se suspende. Entonces esa suspensión prácticamente queda a discreción de la parte demandada. Si él quiere continuar, continuamos. Si no, no. Siguiente paso. Siguiente etapa procesal. Actitud de la parte demandada. Y entonces aquí es donde venían todas las excepciones dilatorias. Ahora, vamos por favor al artículo 342. Para que ustedes tengan un buen orden de su código, por favor, les voy a enseñar cómo tengo yo mi código. Este es mi código con el que yo estoy en mis privados todavía. Se los voy a enseñar. Solo espérenme, es que esto no me deja. Es que hay algo que no me deja. Bueno, ustedes me dicen si ven mi código o no. Solo lo que quiero que vean algo, nada más. Creo que mi señal no está muy buena. No sé si logran ver mi imagen. Estoy compartiendo con ustedes, pero creo que no, ¿verdad? Fíjese que lo que vemos ahorita son Se ve la nuestras, pantalla. nuestras caras de la llamada. Va, permítanme. Voy a colocar, voy a poner otra. Voy a cambiar de conexión. Creo que ahora sí, ¿verdad? ¿Ven que ya funciona un poquito más rápido? Solo para que Sí, me Lick, solo confirmen. que vemos nuestras caras en la llamada aún. Ahí ya. Ahí bueno. ¿Ya? Es que se vuelve a pasar a la llamada, no se queda en el Word. No, yo lo estoy pasando, solo para que me confirmen si el video o la imagen ya se cambia rápido. Sí, sí se ve bien. Va, perfecto. Va, miren pues, lo voy a poner aquí. Quiero que vean cómo está el código.
¿Logran ver? ¿Se logra ver? Sí, Lick, se mira. Sí, Va, licenciado. miren. Solo quiero que le echen un vistazo rápido. Es que lo que quiero que entiendan es algo. Primero, si nos vamos a los artículos, por favor, síganme con la lectura de su código. Solo voy a buscar mi código de trabajo, perdón. Aquí está. Miren, pues, quiero que me sigan con la lectura del código. La demanda empieza en el artículo 332. Bueno, lleva un orden y ahora, vámonos al artículo 300. Si se dan algo que quiero que vean de este código, es que los artículos no tienen epígrafe, ¿sí? Entonces, a manera de hacerlo más entendible, pongámosle los epígrafes. Así ustedes no se pierden y van a encontrar más fácilmente todo. Entonces, 332, pues la demanda, ¿verdad? Por lo menos ahí hay un epígrafe. Vamos al artículo... Vamos al artículo 338. 338. Aquí miren, 338. Aquí pónganle reconvención. En el primer párrafo. En el segundo párrafo, aquí pónganle contestación. En el artículo 340, aquí, segundo párrafo, aquí pónganle conciliación. En este mismo artículo 338, en el tercer párrafo, aquí donde dice si el demandado estuviera de acuerdo, aquí pónganle allanamiento. Eso ni lo hemos visto todavía. Entonces, ¿qué quiero que entiendan? Vean cómo empieza el orden, ¿va? Dice juicio verbal y periodo conciliatorio, y aquí viene explicando un montón de cosas. Aquí inclusive está lo de la excusa. Miren en el artículo 336. Aquí, de hecho, si ustedes quieren, le pueden poner también, aquí en el artículo 333, excusa. En el artículo 334, aquí pónganle previo, porque este es el fundamento del previo que se impone cuando no cumplen con todos los requisitos de la demanda. Bueno, ahora sí. Entonces venimos previo, aquí la excusa, luego nos vamos de una vez a la reconvención, luego a la contestación, luego a la conciliación, luego al allanamiento y después nos venimos a las excepciones. Y pareciera ser que no llevamos nosotros el orden del código, pero no es así. ¿Por qué? Si se dan cuenta, en el texto de este artículo, el código establece previamente a contestarse la demanda o la reconvención. Eso prácticamente nos sitúa hasta aquí, miren. Hasta aquí. Aquí prácticamente, en cuanto al orden que lleva el código. Porque nos está diciendo el código previamente a contestarse la demanda o la reconvención. Entonces, por eso es que nos pone hasta aquí, miren. Y en la audiencia señalada para el efecto se opondrán y probarán las excepciones dilatorias. Por eso es que llevamos este orden de aquí. Entonces, actitudes de la parte demandada, en primer lugar, excepciones dilatorias. Bueno, entonces, ya vimos cuáles son las que se pueden interponer. ¿Cómo funciona aquí esta fase de la audiencia? Se le confiere audiencia a la parte demandada
para que interponga las excepciones dilatorias. Recuerdo que, miren, estoy dando vuelta a mis cosas y no sé dónde dejé mi memoria donde tengo mis audiencias, porque ya vimos una audiencia dilatoria. Solo déjenme ver si la tengo por última vez por aquí y así se las presento para que sigamos en este mismo orden. Permítanme. Denme un minuto o dos. En el registro general de la propiedad durante este último tiempo de su relación laboral, que de la sesión. No, no está. Entonces, se los debo para el miércoles, ¿eh? Bien, continuemos entonces. Bueno, yo creo que de hecho ya habíamos visto una audiencia, fue con lo que empezamos esta unidad, en donde plantearon una excepción dilatoria. Bueno, entonces miren, ¿cómo funciona? En primer lugar, el que quiere o pretende interponer una excepción dilatoria, obviamente va a ser el demandado y se le confiere una audiencia por 24 horas. O sea, vengo como demandado, planteo la excepción dilatoria, por ejemplo, una demanda defectuosa, hago ver todos los errores que tiene y esta excepción dilatoria tiene que seguir este mismo orden, miren,
porque prácticamente tengo que hacer una argumentación con estos puntos. Debo indicar los hechos en los que se basa mi excepción dilatoria, los medios de prueba que estoy ofreciendo y las peticiones concretas de qué quiero de esa excepción dilatoria. Por ejemplo, planteo excepción dilatoria de demanda defectuosa con base en los siguientes hechos. Como se podrán dar cuenta, en la demanda no consta la vecindad del demandante, tampoco consta el domicilio. Así también, en el apartado de hechos se establece que el salario promedio mensual de vengado es de 3.500 quetzales. Sin embargo, en las peticiones hace ver que el promedio que debe de tomarse es un salario de 5.000 quetzales. Entonces, no hay una congruencia entre el salario que indican los hechos y el salario que indican las peticiones. Otro error que contiene la demanda es que el puesto desempeñado por el trabajador, según lo argumenta en los hechos de su demanda, él establece que es repartidor, mientras más adelante, en los mismos hechos, él dice que era vendedor. Entonces, que diga si es vendedor o es repartidor, porque prácticamente hay una incongruencia respecto al puesto que él desempeñaba. Bueno, ya dije todos los defectos que yo como parte demandada encuentro en la demanda. Con base en esos hechos, ofrezco como medio de prueba, pues lógicamente la demanda, ¿verdad? Ofrezco como medio de prueba la demanda que consta ya en el proceso. Peticiones puntuales, señor juez, que se admita para su trámite la excepción dilatoria planteada, que se tengan por ofrecidos los medios de prueba relacionados, que se tome nota y se admitan los argumentos que se están realizando al respecto, y solicito que al dictarse el auto correspondiente se declare con lugar la excepción dilatoria planteada y se le confiera audiencia al demandante para que subsane esos errores. Ahí estamos. Prácticamente, esto es lo que ustedes deben observar, estos tres aspectos. Muy bien, como les decía en clases anteriores, yo puedo plantear mi excepción escrita o la puedo plantear en ese mismo momento. Bueno, entonces, ya planteé mi excepción. Como parte demandada, el juez ahora resuelve. Se le confiere audiencia, bueno, se tiene por planteada la excepción dilatoria de demanda defectuosa con base en los argumentos que se han realizado. Se tienen por ofrecidos los medios de prueba o el medio de prueba que fue propuesto, ofrecido al respecto. Y en cuanto a las peticiones, pues se tomarán en consideración cuando se dicte el acto. De las excepciones, se le confiere audiencia a la parte demandante, al actor, por el plazo de 24 horas. Bueno, entonces el actor puede tomar dos actitudes, A o B. Puedo tomar estas dos actitudes, A o B. Cualquiera de estas dos. Le estoy confiriendo audiencia por 24 horas. Si el actor se acoge al plazo, es decir, señor juez, como parte actora, nos acogemos al plazo de 24 horas que nos está dando y en ese periodo vamos a evacuar. Muy bien. Entonces la audiencia hasta ahí llegó porque aquí se suspende. Miren, se suspende. Ahora bien, vencido ese plazo de las 24 horas, por ejemplo, si la audiencia terminó a las 11 de la mañana, a partir de ahí empieza a correr el plazo. Entonces tiene hasta el día siguiente, a las 11 de la mañana, para presentar o evacuar la audiencia, argumentando lo que considere pertinente respecto a esa excepción. Pasado ese tiempo, se haya o no evacuado la audiencia de 24 horas, se debe de dictar el auto. Si hubiere alguna prueba que diligenciar, pues entonces, previo a dictar el auto, se ordena el diligenciamiento de la prueba. De lo contrario, se dicta el auto. ¿Sí? Entonces, vean. Bueno, esta parte de aquí, se haya o no evacuado la audiencia. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo le puedo conferir, como juez le puedo conferir audiencia al trabajador de 24 horas en ese momento y él dice, bueno, en 24 horas las evacuo, me acojo al plazo, perfecto. Pero hay ocasiones en las que, por ejemplo, no pasan las 24 horas y no evacúan. O se les olvidó, o tal vez tuvieron algún problema con el abogado y ya el abogado ya no se comprometió, o pueden pasar una cantidad de cosas. Entonces,
Solo se espera que transcurran las 24 horas. Por eso aquí es, si evacúa o no evacúa en esas 24 horas, hay obligación de resolver inmediatamente esa excepción que se planteó, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Aquí pueden pasar varias cosas. Luego ya de que se evacuó o no se evacuó, o mejor dicho, de que pasó el plazo, las 24 horas, haya o no evacuado, se procede a resolver. Hay aquí prácticamente otras dos opciones. Si se declara sin lugar o se declara con lugar. Muy seguramente se declaran sin lugar porque a veces solo es para querer retrasar, por eso le han puesto este nombre de dilatorias, porque aquí sí es evidente que a veces solo lo quieren retrasar. Y entonces, si se declara sin lugar la excepción, se señala nueva audiencia para continuar con el trámite. Llega el momento de dictar el auto y se establece. Bueno, todos los requisitos del artículo 147 de la Ley del Organismo Judicial. Recuerden que esos son los requisitos para redactar una sentencia. 141, perdón, 41, 42, 43. Entonces vengo, redacto el auto y al final, pues, se declara sin lugar la excepción previa de demanda defectuosa. Y aquí señalo nueva audiencia para continuar con el trámite. ¿Sí? Ahora, si se declara con lugar el auto es porque definitivamente encontré los errores o convalidé que efectivamente hay errores en la demanda. Por lo tanto, aquí se declara con lugar el auto de excepción previa de demanda defectuosa y en consecuencia se le ordena al trabajador o al actor que amplíe o modifique su demanda o que subsane los errores cometidos. Porque lo que pasa es que, miren, yo no le puedo decir que amplíe o no le puedo decir que modifique. Él tiene que saber qué es lo que va a hacer, ¿sí? En todo caso, la generalidad, se opta por la generalidad y se le indica al trabajador o al actor que subsane los errores que se han evidenciado en la demanda. Él ya sabrá si es una ampliación o es una modificación, porque recuérdense que tanto ampliación como modificación no es lo mismo. Tienen una diferencia, ¿verdad? Si no, dijera solo ampliación o solo modificación. Pero como dice, ampliación o modificación son excluyentes. O es una cosa o es otra cosa. Bueno, se le indica entonces que subsane los errores cometidos. Una vez los haya subsanado, aplicando la ampliación o la modificación, como él lo considere, luego de esto, pues, bueno, se le notifica el auto, se le dice que subsane, viene él, hace su memorial y dice, bueno, aquí subsano los errores y amplío o modifico. Se acabó. Luego de eso, ya él cumplió con eso que se le está indicando y nuevamente entonces ahora se señala a la audiencia para continuar con el trámite. ¿Sí? Todo esto es en el caso de que sí la parte actora se acoge al plazo. Ahora, vamos al siguiente punto. Inciso B. Si la parte actora evacúa la audiencia en ese momento, es decir, plantea la excepción dilatoria de demanda defectuosa. Señor juez, dice todo lo que tiene que decir, peticiones, planteo. El juez resuelve. Se le confiere audiencia por 24 horas. Muy bien. En ese momento el actor evacúa. Si el actor evacúa en ese momento, se debe de resolver inmediatamente, porque prácticamente vino el patrono y dice, mire, todos estos errores encuentro yo en la demanda. Bien, trabajador tiene la palabra, tiene 24 horas, va a contestar o en este momento o se acoge. No, en este momento. Muy bien, contradice el actor. Señor juez, eso no es cierto, porque aquí y allá, y en la demanda se puede evidenciar perfectamente que ese error que él indica no es así. Lo que ahí se expresa es esto, está claro, está preciso, no hay incongruencias. Todo lo que él dice no es cierto. Ahí se puede evidenciar en la demanda. Muy bien, igual tiene que seguir este mismo orden. Miren. Evacúo la excepción dilatoria porque, bueno, se supone que lo va a hacer en ese momento oral, porque ahí sí no lleva algo preparado, porque él no sabía que iba a interponer la parte demandada. Entonces viene el trabajador y dice, bueno, evacúo en forma oral, con base en los siguientes hechos. Señor juez, no es cierto lo que dice él, porque allí en la demanda se puede evidenciar que hay congruencia, que tal cosa es congruente con la otra y no. Ofrezco como medios de prueba también el propio memorial y las presunciones legales y humanas, por ejemplo. Y peticiones.
que se tenga por evacuada la audiencia conferida, que se tengan por ofrecidos los medios de prueba que se han descrito, y que al resolver el auto correspondiente se declare sin lugar la excepción previa de demanda defectuosa. Muy bien, evacuó la audiencia, entonces ya vino él y cumplió. Aquí, de igual manera, volvemos a estas dos partes, porque prácticamente es lo mismo. Si se declara sin lugar la excepción, obviamente en ese momento el juez resuelve, ¿verdad? Bueno, procedo a resolver, hace alusión de los argumentos que están manifestando las partes, le da la razón a uno, le da la razón al otro, dependiendo, y pues el juez se tiene que fundamentar por qué le está dando la razón al que le está dando la razón y por qué al que no le está dando la razón no se la da. Entonces, si se declara sin lugar la excepción, él dice se declara sin lugar la excepción y se continúa con la audiencia. Tiene que continuar en ese mismo momento. Ahora, si se declara con lugar la excepción, se le ordena al trabajador que subsane los errores cometidos, y eso obviamente implica para el trabajador que tiene que decir, bueno, entonces, ¿cuáles son los errores? Estos. Bueno, subsano en este sentido, sí, modifico esa parte de la demanda que ahí decía que era vendedor y sí es repartidor, entonces modifico en esa parte. Con respecto al salario, sí, en efecto, es lo que dice en la primera parte, no lo que dice en la segunda, entonces modifico en la segunda parte para indicar que es el mismo monto que dice en la primera parte, por darles un ejemplo. Prácticamente, él, como ya lo dijimos, está modificando, eso implica entonces que como modifica, le tengo que conferir audiencia a la parte demandada para que ahora se pronuncie. Y le digo, bueno, está modificando la demanda. ¿Usted quiere contestar o suspendemos la audiencia? Pues de nuevo queda a discreción de la parte demandada si quiere suspender la audiencia. Muy seguramente la va a querer suspender. Es raro el que diga en ese momento, no la contesto. Porque la parte demandada, por lo regular, siempre va a querer atrasar un poquito más el proceso. Ahí hay muchas razones. Hay razones objetivas y hay razones subjetivas. La razón objetiva es por qué la ley le da ese beneficio al demandado de poder suspender la audiencia. Porque se supone que como hay nuevos hechos de los cuales él no estaba enterado, entonces él tendría que tener un tiempo para poder prepararse, ¿verdad? Esa es una razón objetiva. Ahora, una subjetiva es, por ejemplo, que se alargue la audiencia, porque entre más se alarga la audiencia, desafortunadamente los trabajadores se desesperan y a veces llegan a conciliar, tal vez en un monto que no sea el que ellos pretenden, pero por el tiempo que ha transcurrido, prefieren a veces conciliar. Entonces, tiene una razón objetiva y una subjetiva, ¿verdad? Hay ocasiones en las que sí amerita definitivamente la suspensión de la audiencia, porque a veces la ampliación es bastante, ¿sí? Así como en la primera audiencia que vimos, se recordarán, el que interpuso la excepción dilatoria de demanda defectuosa atacó como 10 puntos o más de la demanda, no recuerdo, y él dijo, bueno, se fue y dijo esto. En ese momento, sí, imagínense si la parte actora hubiera venido y dice, sí, evacuó con base en esto. Y si todo lo que hubiera alegado la parte demandada fuera cierto, es decir, que sí fueran errores de la demanda, lógicamente, si se declara con lugar, es bastante lo que la parte actora tendría que haber ampliado. Bueno, viene él y hubiera ampliado en ese momento. Y como es bastante, prácticamente se convierte todos esos nuevos hechos y ahí sí daría uno la razón de decir, bueno, tiene toda la razón la parte demandada de mejor suspender la audiencia e ir a preparar su defensa porque la ley le confiere ese derecho. Pero, por ejemplo, en este caso, si solo me están modificando, no, sí, ahí no era vendedor, era repartidor, y en el otro sí no son 4,000, son 3,500. Por supuesto, representa un nuevo hecho, pero díganme, ¿qué trascendencia tiene eso como para ir a sentarme yo en mi oficina y decir, voy a hacer una defensa con base en estos nuevos hechos? No tiene. No obstante, la ley le da el beneficio a la parte demandada de venir y acogerse a un plazo de suspender la audiencia, ¿sí? Entonces, esto es lo que puede pasar en ambos casos con respecto a las excepciones dilatorias. Por supuesto, una vez agotado todo esto, pues continuamos con la siguiente fase, que es la contestación de la demanda en sentido negativo. Solo de nuevo, abordando algunos puntos que ya habíamos visto en la clase pasada, pero es como para, a manera de dejar de una vez
todo lo que representan las excepciones dilatorias. Bueno, en primer lugar, ¿qué recurso cabe en contra de las excepciones dilatorias? Ya lo dijimos, no cabe recurso. Bien, si nos vamos al artículo 365, por favor, de su código de trabajo, solo déjenme confirmar. Sí, 365 en la última parte. ¿Cuándo sí procedería una apelación en contra de la excepción dilatoria? Solamente que la excepción dilatoria termine el juicio. Solamente ahí. Vean lo que establece el artículo, ese artículo 365 en el último párrafo, antes del inciso A y B que van a encontrar ahí. Establece, en los procedimientos, se los voy a poner aquí. Aquí. En los procedimientos de trabajo proceden contra las sentencias que pongan fin al juicio los recursos. Bien, en contra de las sentencias o autos. Recuérdense que aquí la excepción dilatoria, esta termina con un auto, ¿sí? Esta termina con un auto. Entonces, de acuerdo a este artículo, las sentencias y los autos que pongan fin al juicio. ¿Cuándo una excepción dilatoria podría poner fin al juicio? Es ya con el avance que existe ahorita de nuestra legislación y con todos los fallos en doctrina legal que se han sentado, eso prácticamente ya es imposible, ya no se puede. No obstante, para que lo entiendan, porque lo que pasa es que la pregunta en los privados y en los exámenes es así. ¿Cuándo es apelable una excepción dilatoria, el auto de excepción dilatoria? Entonces, solo así. De acuerdo a la ley, solamente si pone fin al proceso. ¿Oyeron? Yo les hablo la parte legal y la parte real. Entonces, ¿cuándo es apelable un auto de excepción dilatoria? No es apelable si se declara con lugar. Pero que, perdón, lo voy a decir así mejor para que no se confundan. Solo es apelable, solo cabe recurso de apelación contra un auto de excepción dilatoria si este auto termina el proceso, ¿sí? Le pone fin al juicio. Bien. Si le pone fin al juicio, entonces es apelable. Si no le pone fin al juicio, entonces no es apelable. Y no cabe ningún recurso en contra. Sentencias. ¿Se recuerdan que ya les di la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que establece eso? ¿Quién tomó nota al respecto? ¿Alguien tomó nota? ¿Se recuerdan? Yo les di esas sentencias, no las apuntaron. Aquí se los voy a dar de nuevo.
Lic, perdone, buenas noches. Son los Adelante. expedientes que nos dictó en clase. Creo que eran 3. ¿A eso se refiere? Sí, pero no sé si es que les he dado varias, pero no sé si son con respecto a que no procede nada en contra de estos autos, salvo que terminen el juicio. Las que anotamos, Aquí está, creo que aquí fue. está, aquí está. Entonces, vean, son las sentencias, aquí están. Son los expedientes 1022-2009. Este, 1022-2009. Son estos, miren, anoten. Son esas. Pueden anotarlo ahí en su código, pero hagan el llamamiento de esas sentencias que son las que establecen que no se admite recurso en contra de los autos. Y aquí, ahí pueden leer todo eso. Les voy a enviar este código para que lo tengan ahí en sus archivos. Es un código comentado de derecho laboral y lo tengo ahí en PDF para que ustedes lo tengan. ¿Oyeron? Gracias, Lick. Muy bien. Continuemos entonces. Bueno, esto es lo más importante de las excepciones dilatorias. Entonces, una vez solventadas las excepciones dilatorias, continuamos. Y de nuevo, volvemos otra vez a la audiencia. Se terminó todo, las excepciones dilatorias, prácticamente eso, ya no puede la parte demandada volver a plantear otras excepciones dilatorias porque la oportunidad para eso pues ya venció. ¿Cómo se llama ese principio? ¿Quién quiere participar? Ya no se puede retrotraer, ya no se puede regresar a eso, porque ya eso ya terminó. ¿Es el principio de preclusión, Lick? Correcto, preclusión procesal. Muy bien, sigamos. Contestación de la demanda en sentido negativo. Entonces, bueno, se venció las excepciones dilatorias. Continuemos con la siguiente fase. Se le confiere de nuevo la palabra a la parte demandada para que asume una actitud procesal en su defensa diferente a las excepciones dilatorias porque éstas ya precluyeron. Él prácticamente ahora puede adoptar cualquiera de estas. Miren, no es un orden, porque estas son excluyentes. Estas son excluyentes. Estas 4 que siguen, contestación de la demanda en sentido negativo e interponer excepciones perentorias, no tienen nada, es contrario a un allanamiento, porque en el allanamiento él dice, bueno, sí acepto todo, ¿sí? Ya bien sea, o acepto esta parte y esta parte no. O puede venir y reconvenir, que es venir no solo, bueno, en la reconvención sí es necesario que previamente haya contestado la demanda. Es decir, no estoy de acuerdo con la demanda por esto y esto y esto, y aparte de reconvengo, contrademando, porque él no solo no tiene la razón o no tiene el derecho que está exigiendo, sino aparte de eso, aquel afectado fue yo, por esto y esto y esto y esto, lo contrademando. O la rebeldía, que como esto ya lo vimos, se recuerda, es no comparecer. Entonces, estas cuatro actitudes son excluyentes, no tienen nada que ver una con la otra. Ahora bien, todas estas otras 4 actitudes, puede haber un poquito de cada una dependiendo de qué es como demandado lo que quiera yo aceptar y quién no quiera aceptar. Por ejemplo, hagamos de cuenta que me están requiriendo. Lo voy a anotar ahí. Hagamos de cuenta que las pretensiones en este caso son, me están pidiendo, él trabajó 3 años, ganó 5,000
Y sus pretensiones son: durante todo ese tiempo no se le pagaron prestaciones, según el trabajador. Entonces está pidiendo aguinaldo, bono 14, vacaciones, y también está diciendo que esto fue lo que pasó y que hubo un despido injustificado. Recuérdense que la consecuencia del despido injustificado son la indemnización, los daños y perjuicios y las costas judiciales. Muy bien. Entonces él tiene estas, miren, él pretende 6 pagos. Ahora, llegamos aquí a la contestación de la demanda, ¿sí? Y si tiene excepciones perentorias, las debe de plantear juntamente. Por eso estas dos van juntas. ¿Cómo hago mi contestación de demanda? Debo de cumplir de nuevo con los requisitos del artículo 332. Puede ser de forma oral o escrita. Y básico, miren, estos 3 elementos. Señor juez, en virtud de que ha declarado sin lugar las excepciones dilatorias que planteé, o que ya se venció ese periodo, procedo a contestar la demanda en sentido negativo. Y en esta ocasión no quiero interponer excepciones perentorias, solo contesto la demanda en sentido negativo. Con base en los siguientes hechos. Señor juez, el demandado no trabajó en ese puesto que él manifiesta. Él trabajó y fue contratado para realizar tal cosa en el puesto de tal cosa. Aquí lo compruebo con el contrato de trabajo. Aparte de eso, señor juez, el señor dice que fue despedido de manera injustificada, pero eso no es cierto. Al señor se le encontró robando herramientas de trabajo y se levantó un acta administrativa y se le hizo saber: señor Juan Pérez, a usted se le encontró robando herramientas de trabajo, y por tanto se le citó a una audiencia en la cual él compareció y se le preguntó por qué estaba sacando herramientas de trabajo. Él negó esa circunstancia. No obstante, a él en ese momento se le enseñaron las cámaras de vigilancia, donde él se puede ver claramente que sale, toma herramientas de trabajo, las mete en su mochila y sale con esas mochilas del trabajo. Y también, señor juez, eso lo hizo en contubernio con el guardia de seguridad, porque él no estaba, el guardia de seguridad no lo revisó, persona a que también ya se le despidió y ya no está trabajando para nosotros. Entonces, señor juez, no existe un despido injustificado, existe un despido justificado. Nosotros le dimos derecho de defensa administrativamente a él. Él no desvirtuó los hechos de los que se le acusan y por tanto se le despidió con causa justa. Entonces, no procede la indemnización. Ahora bien, señor juez, entonces ahí miren. Ahora bien, señor juez, es cierto que sí se le adeuda a él sus pretensiones de carácter irrenunciable: vacaciones, aguinaldo y bono 14. Aquí miren. Por lo tanto, señor juez, respecto a indemnización, daños y perjuicios y costas judiciales, mi representada contesta la demanda en sentido negativo. Pero, en cuanto a aguinaldo, bono 14 y vacaciones, nos allanamos a la pretensión. ¿Sí? Nos allanamos a la pretensión. Entonces, vean, está adoptando 2 actitudes. ¿Qué es lo que quiero que entiendan? La figura o el concepto de cada una de estas actitudes procesales. Yo contesto las demandas en sentido negativo, entonces entiendan el concepto. Porque no estoy de acuerdo con lo que están diciendo, con lo que el trabajador pretende, y por supuesto hago mi contraargumentación de los argumentos que él presenta. Quiero que tomen algo muy en cuenta, ¿sí? Respecto a todo esto. Por favor, lo más importante que ustedes tienen que seguir, y para que tengan una buena defensa, es seguir un orden. Entonces, ¿cuál es el orden que van a seguir? Miren, pues, aquí tenemos una demanda, ¿sí? ¿Logran ver la demanda? Solo me confirman, por favor. Sí, Lick, se mira. Va, perfecto. Va, miren, pues, ¿cuál es el orden que ustedes tienen que seguir? A ustedes les va a llegar esta demanda, miren.
Juicio ordinario laboral para el pago de daños y perjuicios, indemnización y prestaciones laborales por despido directo e injustificado. Bueno, entonces aquí él viene y dice, 1. Del inicio en la relación de los hechos. La relación individual de trabajo inició el 18 de febrero de 2019 de conformidad con contrato individual de trabajo. Ahí está. Las condiciones y elementos de la prestación del servicio. Consistió en laborar en el puesto de asesor profesional especializado 1, asistente legal de presidencia. Lugar de trabajo fue en la Academia de Lenguas Mayas. Lugar de jornada de trabajo fue de 8 a 16. Del monto total del salario fue de 9,125. Aquí hace un desglose, pero este es el total. De la terminación del contrato de trabajo, y aquí empieza a decir por qué y cómo terminó el contrato de trabajo. Dice que fue un despido directo e injustificado, y aquí dice todos los motivos por los cuales él considera que fue un despido injustificado. Bueno, y aquí se va en todo el orden y después de las prestaciones que reclama. ¿Cuál es el orden que ustedes deben de seguir en una contestación en sentido negativo? Este mismo orden, ¿sí? Ustedes vienen y dicen, bueno, aquí empieza, ¿verdad? Inicio de la relación laboral. En primer lugar, inició el 18 de febrero. Si es así, pues ustedes pueden convalidar o pueden decir, no inició en esa fecha, inició en otro día, fue este. Bueno, ¿el contrato de trabajo fue ese? Sí. Entonces, pueden convalidar o pueden decir, ese no es el contrato de trabajo, el contrato de trabajo es este. Siguiente punto. Del objeto de la prestación de servicio. Consistió en laborar en el puesto de asesor profesional especializado 1, asistente legal de presidencia. Sí, en efecto, ese fue el puesto de trabajo, o no fue ese, fue este. Lugar de trabajo, ¿fue en tal lugar? Sí, convalido, fue en ese lugar. Jornada de trabajo de 8 a 16, no es cierto, él trabajó de 8 a 14 horas. Entonces aquí está y lo compruebo con el contrato. Del monto total del salario, 9,125, no es cierto, él no ganó eso, él devengó 7,000 quetzales y aquí lo compruebo. ¿Me explico? Entonces, la defensa que ustedes tienen que hacer es en el orden que va la demanda. Recuérdense, aquí somos ahorita nosotros demandados, ¿verdad? Recibimos la demanda. Hagan de cuenta que es la demanda que yo les envié, el formato que yo les envié, para que ustedes lo tengan ahí fresco. Entonces, vean punto por punto cuáles son los argumentos que él hace y con base en ese orden vayan ustedes contestando. Les va a ir mucho mejor, porque hay algunas defensas que se llegan a hacer que no llevan un orden y a veces no dicen nada con respecto a un hecho. Prácticamente están dando por aceptado esos hechos. Entonces, que no se les pase, ¿oyeron? Por eso les digo siempre, si a ustedes en algún momento les toca hacer defensa, ahí se convierte el derecho laboral en algo minucioso y en algo que sí tienen que estudiar mucho, ¿sí? Cuando ustedes sean defensores. Ahora, cuando ustedes sean los de la parte trabajadora, créanme que ahí el proceso se va solito, siempre y cuando también hagan una buena demanda. Bueno, continuemos. Entonces, estamos aquí. Contestación. Presento mi contestación, cumplo con los requisitos del artículo 332, la puedo presentar de forma oral o de forma escrita, con base, independientemente de que sea oral o escrita la contestación, hago argumentos de... indico qué medios de prueba ofrezco, solicito que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo que estoy presentando en este momento, si es que es. Tomen en consideración como medios de prueba A, B, C, documentos, 1, 2, 3, 4, 5. Confidencial, de la parte y no por medio de apoderado, con los procedimientos correspondientes. Ofrece un informe que deberá requerirse al Banco Industrial Sociedad Anónima, con base en los siguientes puntos. Que se indique cuál era el número de cuenta que tenía el señor por ahí en ese banco. Si a él se le hicieron del 2020 para el 2024, si a él qué pagos qué depósitos se le hicieron a su cuenta bancaria, que indique si el señor Juan Pérez recibió algún cheque del Banco Industrial girado por mi representada,
por decirles algo, informes. ¿Qué más medios de prueba? También ofrezco como medios de prueba la declaración testimonial del guardia de seguridad y de tal persona y de tal persona. Quienes acompañan y están presentes en esta sala de audiencia. Recuerden que hay que llevar a toda la vez. Si no llevan un testigo, acabó. Pero hay... ¿Qué más? Todos los medios de prueba que ustedes quieran y por supuesto que les sirva, ¿verdad? No vayan a ofrecer que no tiene nada que ver y que no sirva. No se a diligenciar, se les van a rechazar. Entonces, solo es un desgaste para usted y para el tribunal. Entonces, no las ofrezco. Solo la prueba que les sirve. Bien. Peticiones. Estos son mis medios de prueba. Solicito que se tenga por reconocida la personería con que actuó y de sentencia solicito que se declare sin lugar la demanda presentada por el señor Juan Pérez en contra de mi representada. Se le absuelva de todas las prestaciones y reclamaciones que se le están realizando y bueno, ahí estamos. Y en cuanto al allanamiento, porque recuerden también que me allané, en cuanto a la liquidación correspondiente para el pago respectivo, ¿sí? Entonces, yo digo, excepción dilatoria y digo, mejor. Perdón, Eric, se traba la señal. ¿Cómo ahora? ¿Ahora? Se escucha entrecortado, Liz. ¿A partir de hace cuánto tiempo que no se escuchaba? Como Tal 10 vez minutos. Es que fíjense que como que no hay muy buena señal ahorita. Bueno, es que mejor me conecté a mi celular para que haya un poquito mejor de señal porque con el wifi que tengo como que no está muy bien la conexión. ¿Cómo escuchan ahora? Ahorita sí se le escucha. Se escucha bien, solo que se ¿Ahora le se escucha vea mejor? el movimiento de su cámara se ve retrasado al audio. Si es que... ¿Cómo escuchan ahora? ¿Se escucha mejor? Sí. Sí. Bueno, por favor, si no escuchan, inmediatamente me dicen, así yo no sigo y arreglo la conexión. Bueno, entonces continuemos. Entonces, vean. Pongamos un ejemplo totalmente nuevo. Me confieren la palabra, actitud de la parte demandada. El actor no amplió ni modificó. Muy bien, continuamos. Entonces, se le confiere la palabra a la parte demandada para que asuma una actitud procesal. No plantea excepciones. Y de una vez dice, señor juez, me allano. Totalmente, a todas las pretensiones. Y por favor, practique la liquidación, porque esa es la consecuencia del allanamiento. Porque está aceptando todo. Vamos al mismo ejemplo de aquí. Esto es lo que está solicitando, miren. Va, me allano. Va a ser un poquito difícil que eso pase, pero podría pasar. En el tiempo que tengo, ya como 6 años de estar ahí, solo 2 veces se han allanado. La verdad sí me parece un poquito, sí me parece una mala defensa, porque miren, si me allano, es que, vean, si me allano totalmente, que como les digo, solo 2 veces ha pasado, es aceptar toda la pretensión. ¿Cuál es toda la pretensión? Es esto. Prácticamente me van a condenar a todo. No hay necesidad. Si yo acepto que le debo, ¿por qué no mejor vengo y concilio sobre esto? Y también sobre esto. Pero, y me estoy ahorrando aquí, miren, 12 salarios, porque los daños y perjuicios representan 12 salarios. Y las costas judiciales, pues va a depender de a cuánto ascienda el monto total, porque de eso se parte para sacar el cálculo de las costas judiciales. Entonces, si vengo y digo, bueno,
soy la defensa. Miren, consejo, por lo regular, cuando ustedes hagan defensa, les van a llegar los patronos y desafortunadamente los patronos no tienen orden en su administración. No tienen, ¿cómo se llama? No tienen al día su libro de salarios, no tienen su contabilidad al día. Miren, lamentablemente los patronos están mal asesorados o no les importa, no sé. El punto es que cuando llegan y le dicen a usted, me demandaron, aquí está, lo primero que usted hace es, bueno, ¿tiene el libro de salarios? No. ¿Tiene su contabilidad al día? No. ¿Cómo le ha pagado al trabajador? Fíjese que a veces en efectivo, a veces le depositaba. ¿Y tiene los recibos de depósito? No, no tiene nada. ¿Cuál es la mejor defensa aquí? La verdad es que no hay. Entonces, ¿qué hace usted para medio defender al patrono? Porque lo están contratando para ir a defender, pero ¿qué hace si no tiene ningún elemento de prueba? Lo mejor en estos casos, miren y escuchen, les va a ir mucho mejor, es llegar a la audiencia y buscar una conciliación con el trabajador. Y le dicen, bueno, mire, señor trabajador, aquí traigo tanto, le ofrezco esto. No, no estoy de acuerdo. Va, mire, pues, ¿cuánto quiere usted? ¿Sí? Y llegar amables, no hay que llegar a pelear, porque ustedes no llevan el sartén por el mango cuando son parte demandada. Quien lleva el sartén por el mango es el trabajador. Licenciado, otra vez se le cortó el audio. ¿Otra vez se me está cortando? Sí, pero hace como unos 15 segundos, nada más. Ah, ok, va. Entonces, quien lleva el sartén por el mango ahí es el trabajador. Entonces no lleguen a pelear, mejor lleguen a conciliar porque no tienen nada, no tienen medios de prueba, ¿sí? Entonces traten mejor de conciliar, porque si se allanan, prácticamente es causarle un gasto mucho más grande al patrono. Entonces mejor no, mejor venir y tratar de conciliar lo menor posible. Recuerden que la conciliación es una negociación, ¿sí? Bueno, continuemos. Entonces, estamos en la audiencia, no hay excepciones dilatorias, yo de una vez me allano, ¿sí? Pero consejo, ya les dije, no se vayan a allanar totalmente. Mejor vengan y digan, mejor conciliemos. Ahora bien, contesto la demanda, solo contesto nada más, no hago nada más que contestar, prácticamente entonces aquí. Y no presenté excepciones dilatorias, solo contesto. De aquí yo me paso de una vez prácticamente, el juez viene de una vez y dice, bueno, ya adoptó una actitud procesal, me paso a la conciliación. Y aquí pues se busca una negociación entre las partes a manera de que ahí se acabe todo y que acepten las propuestas de, cada uno hace su propuesta, ¿verdad? Ahora, regresemos. ¿El allanamiento qué representa entonces? Aceptar la pretensión. El allanamiento puede ser total o puede ser parcial, como en el ejemplo que les estaba dando. Acepto que debo esto y me allano solo a esto, pero no acepto esto. Digo, señor juez, efectivamente al trabajador se le adeudan sus prestaciones irrenunciables, pero él no fue despedido injustificadamente, él fue despedido justificadamente. Por lo tanto, no estamos de acuerdo en pagar la indemnización, daños y perjuicios y costas judiciales. Y esa parte contesto en sentido negativo y esta parte sí la quiero pelear. Prefiero que lleguemos a una sentencia, ¿sí? Bueno, entonces yo me puedo allanar totalmente o parcialmente. Si es total, ahí se acabó el juicio. Se practica una liquidación y se acabó. Ahora, si me allano parcial, se sigue el juicio para conocer lo que no se aceptó, ¿verdad? Así como en el ejemplo que les estoy dando. Muy bien. Ahora, vámonos a la reconvención. La reconvención es prácticamente una contrademanda. Es venir y decir, bueno, solo una cosa antes, por favor, que no se les olvide. No puedo irme de una vez a la reconvención. Primero tengo que contestar. Porque vean, ¿cómo funciona? Yo soy el trabajador y digo, vengo a demandar al patrono porque me despidió injustificadamente y me debe esto y esto y esto y esto. Perfecto. Señor patrono, ¿qué tiene que decir al respecto? Ah,
lo vengo a contrademandar porque él me hizo esto y esto y esto. Sí, está bien, pero primero dígame qué piensa de la demanda que se está planteando en su contra. O sea, tiene que contradecir lo que él está diciendo. Ahora, si no, prácticamente es como que estuviera aceptando todo eso. O sea, mucho cuidado, porque hay casos que se han dado en donde, por eso, litigar visceralmente es sumamente perjudicial para los derechos del que se está representando. Ustedes como abogados, recuérdense que ustedes llegan a realizar, llegan a pelear jurídicamente, no visceralmente, ¿sí? Tienen que llegar a pelear con las ideas y con su inteligencia, no con el estómago, con el enojo, porque se van a terminar perjudicando y como lo dice el dicho, recuérdense que el que se enoja pierde. Entonces, hay algunos abogados que se toman como personal este tipo de cosas y mal. O llega un abogado y dice, adopta una actitud procesal, vengo a reconvenir. Sí, señor abogado, pero primero tiene que manifestarse con respecto a la pretensión de él. No, de una vez quiero reconvenir. Y se puso enojado. Bueno, ni modo, pues ya le dije, ¿qué más puedo hacer? Bueno, adelante, reconvino. Con respecto a lo demás, no dijo nada. ¿Qué pasó ahí? Prácticamente hubo una rebeldía. No rebeldía con respecto de no haber llegado, sino no dijo nada. Entonces, ¿cómo se resuelve eso en la sentencia? Si el orden de la sentencia es hacer un resumen de lo que dijo la parte actora y luego un resumen de lo que dijo la parte demandada respecto al hecho que se está alegando, ¿sí? Pero si no se dijo nada al respecto, entonces prácticamente todo con lugar. Entonces, ojo, si yo quiero reconvenir, perfecto, pero primero contesto. Digo, no estoy de acuerdo con esto y esto y esto y esto y esto y esto. Argumentos de hecho, ofrecimiento de prueba, peticiones. Ahora, señor juez, también voy a reconvenir, porque el trabajador le ha causado daños y perjuicios a mi representado, al patrono, porque hizo esto y esto y esto, basado en el artículo tal del Código de Trabajo y esto. Entonces, perfecto, quiere reconvenir, está bien. Primero contestación. Ahora sí, vamos a la reconvención, propiamente, y con esto terminamos. Aquí, bueno, tomar en consideración que previo se debe de contestar la demanda. Se debe de cumplir con los mismos requisitos de la demanda, es decir, que en esta reconvención yo tengo que venir y hacer otra vez todo esto, ¿sí? Con todos los requisitos de la demanda. Ya, pues esto ya lo abordamos, lo puedo hacer de forma oral o escrito, argumentos de hecho, tengo que ofrecer prueba y peticiones. Miren, yo tengo algo. Ya a estas alturas, uno sabe perfectamente que no le puede decir a los abogados qué tienen que hacer. Se supone que lo saben, por eso son abogados. Entonces, ojo, si usted no lo hace, si el juez lo corrige, pues la verdad, agradezca, y si el juez no lo corrige, la verdad solo lo está viendo caer. Y el juez no tiene obligación de decirle a usted qué tiene que hacer, porque como les repito, usted es abogado, tendría que saber, ¿sí? Entonces, a estas alturas yo no les digo nada, porque es que tienen que saber. Y de veras, es triste y es denigrante para el abogado que uno le esté explicando en audiencia. Y aparte de eso, no se puede. Uno como juez no puede hacer eso porque eso sería parcializarse. Prácticamente uno estaría ayudando a esa parte. Bueno, entonces debe de cumplir con todos los requisitos de igual manera del artículo 332. Y, de acuerdo al artículo 338, ahí suspendemos la audiencia. ¿Sí? Ahí sí se suspende la audiencia. Si hay reconvención, se debe suspender la audiencia porque soy parte demandada, soy patrono. Señor juez, reconvengo con base en esto. La idea de la suspensión es que ahora le tengo que conferir audiencia al trabajador para que se pronuncie al respecto. Y él puede adoptar ahora todas estas actitudes, miren, porque es empezar otra vez de nuevo. Puede venir, presentar dilatorias en contra de la reconvención, contestarla en sentido negativo, allanarse o rebeldía. Lo que ya no puede es reconvenir, ¿verdad? Entonces ahí caeríamos en un círculo vicioso. Entonces, ya puede venir otra vez él y, por supuesto, para eso necesitan un tiempo para preparar su defensa respecto de la reconvención que hay ahora en su contra. Y por eso se suspende la demanda. Todo eso lo tenemos, todo lo que acabamos de explicar ahorita está en el artículo 338, ¿sí? 338, 39 y 40. Y bueno, hasta ahí, y pues la rebeldía, ya la habíamos explicado al inicio de la clase, es prácticamente no llegar. Y todos los efectos que conlleva. Bien, terminamos entonces. El próximo día de clases
sí vamos a ver videos. Yo ya los tengo ahí preparados de cuando llega, presentan excepciones, no llegan, se ya. Vamos a ver por lo menos unos 4 o 5 videos. Y después vamos a hacer algunas preguntas con ustedes para que reforcemos todo esto, porque esto es lo que va a venir en su examen. ¿Sí? Entonces, por favor, los veo el miércoles. No vayan a faltar porque ya es de las últimas clases que tenemos previo a los exámenes. ¿Oyeron? Bueno, entonces, pasen feliz noche, buen provecho. Siempre cualquier duda, ya saben, pregunta.